ya han entregado la mayoría la práctica número 1, ¿ya? Hay personas que no lo han hecho, pero hay personas que lo han entregado tarde. Ahora, la primera práctica no hay problema si han entregado tarde. Puede ser que no sabían o que, a ver, tal les explico, esperen un momentito. Ya. O no sabían, o la parte del internet no estaba bien, la conexión, etcétera, ¿ya? Se entiende. Pero a partir ya de la práctica número 2, las personas que no entreguen a tiempo, directamente se va a cerrar a la hora la tarea y ya no van a poder entregar tarde, ¿ya? Esto está a discusión de lo que me mencionó el doctor Gómez Sánchez, para que no haya personas que entreguen a tiempo y otras tarde y la nota sea igual. Por eso se va a cerrar, ¿ya? Una vez que pase el tiempo. Por ejemplo, ahorita les voy a mencionar, han entregado 34 a la práctica número 1, salvo 2. Hay personas que han entregado tarde, solo por esta vez no se va a tomar eso en cuenta, sino que a todos se les va a considerar su tarea. Pero ya la siguiente, la práctica número 2, pasa la hora y directamente ya no van a poder entregar su tarea. ¿Ya? Eso quiero que lo tomen muy en cuenta. Después, no tengo mayor problema en cuanto a sus nombres porque todos han colocado bien. Salvo el compañero Abraham Bautista. No sé si está ahorita, pero quisiera que coloque apellidos y nombres. ¿Ya? Apellidos y nombres. De esa manera va a estar mejor la parte de la parte administrativa del grupo. ¿Ya? Bien, chicos. Eso, y hoy voy a subir las indicaciones de la práctica número 2, que son las siguientes. Ustedes ya lo han avanzado esto con el doctor lo ha explicado a detalle la práctica número 2, pero está dividido en 2 partes, ¿ya? La primera, el para qué, es decir, se refiere al objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es opcional. Puede que no encuentren el objetivo general en su instructivo, pero sí los objetivos específicos que ustedes, si no lo encuentran, lo pueden desarrollar, ¿ya? El comentario respecto al objetivo general, que sí es obligatorio, es un pequeño comentario, es a partir de su criterio, en base a lo que han encontrado en su instructivo. El qué se refiere al cuadro de operacionalización de variables, que incluye la variable, la definición, el rango y el tipo de variable, ¿ya? Es igual, el doctor lo ha desarrollado, entonces ustedes ya lo saben. Un comentario breve, igual, a partir de, como dice un comentario, es libre, no necesita tener ningún tipo de regla ni norma. Pues eso es parte de ustedes. La matriz que el doctor indicó, el cuadro es un cuadro, una tabla de una variable y su tabulación. Eso va a ser evaluado en su práctica al momento de que entreguen. Ustedes entregan, no, ustedes no son el grupo 2, ustedes son el grupo, ustedes no son martes y jueves, ustedes son el grupo lunes, miércoles. Entregan el miércoles 17 de marzo, ¿ya? A las 7 de la mañana se va a cerrar. Y después, lastimosamente, chicos, para estandarizar todo esto, no se va a abrir más la práctica. Entonces, por favor, les pido que lo hagan y lo entreguen a tiempo, ¿ya? Cabrera Abel quiere ingresar. Y estamos fuera de hora, chicos, así que depende de ustedes, lo dejo a su criterio porque ustedes estaban puntuales, si lo vamos a dejar admitir al compañero, porque por respeto a ustedes, yo no puedo decidir. Así que, Abel, ¿sí? Estaba al principio, tal vez se le salió por error y está tratando de volver a entrar. Ya, vamos a admitir entonces al compañero. Ya, muy bien, chicos, con esa parte creo que no hay preguntas al respecto, ¿o sí? Creo que no. Ya. Directamente vamos a pasar al tema de medidas de tendencia. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Ya, creo que no. Como saben, compañeros, en la parte de operacionalización de variables, el doctor ya ha tocado el tema de variables. Yo ya tengo una presentación del tema de variables. ¿Ustedes quieren que les presente, que hablemos sobre el tema de variables o directamente nos pasamos al tema de medidas de tendencia central? Esto lo pongo a consideración de ustedes.
Sería bueno ver el tema de variables, Auxi. Ya, está bien. ¿Están de acuerdo todos, chicos? Sí, Auxi, por favor. Sí, por favor. Sí, Y por favor, sí. Ya. Entonces voy a presentar esto, chicos. Como tenemos 40 minutos, ya solamente faltan casi 20, entonces voy a tratar de hacerlo rápido para que se comprenda. Ya. Lo que vamos a hablar en este tema de variables va a ser definiciones y la clasificación de las variables. Primero las definiciones, ¿ya? Existen múltiples definiciones sobre el variable. Muchos dicen que de acuerdo al carácter de la variable, en su clasificación, se puede decir que es una cualidad, es un atributo, es una característica de un objeto de estudio, ¿ya? Esa es la típica definición que van a encontrar, de acuerdo a la clasificación de carácter. Pero también hay otras definiciones, de acuerdo al tipo de la población o muestra. ¿Algunos de ustedes, chicos, sabe qué significa población y la diferencia entre población y muestra? ¿Alguien sabe? Sí, sí. Sí. Ujú. Bueno, ¿Tu entre nombre, compañero, por población, favor? sí. Bueno, que yo sepa que entre población significa una cantidad de personas que se refiere más al total, mientras que una muestra viene a ser parte de la población, obviamente, pero solamente se extrae una cuarta parte o una pequeña parte de esa población para cualquier tipo de estudio, ¿no? Que se podría hacer. Ya, está bien, estás en lo correcto. Y sí, muestra, población es el total, ¿ya? El total de individuos, el total de objetos, el total de un tipo del objeto de estudio, o sea, es el total. Pero la muestra es esa cantidad representativa de la población, o sea, de esa cantidad, de ese total, ¿ya? Esto es importante porque más adelante, cuando avanza en el tema de muestreo, van a hablar términos de población y muestra, ¿ya? Porque cuando se hace un trabajo de investigación, es importante determinar la muestra. Porque no vas a ir, por ejemplo, si yo quiero averiguar incidencia, ocurrencia de pacientes con cáncer de cuello uterino en la ciudad de La Paz. Imposible, porque tendría que ir a todos los centros, a todos los hospitales o centros de salud donde haya personas con cáncer de cuello uterino. Para eso voy a determinar un lugar, un tamaño a nivel espacial, voy a determinar en dónde quiero hacer ese trabajo y por eso voy a sacar una muestra. Por ejemplo, voy a sacar en relación al trabajo de incidencia de cáncer de cuello uterino en el Hospital de la Mujer. Ya, sabré que anualmente se atienden de cáncer de cuello uterino mujeres, 100 mujeres al año, digamos. Entonces, la muestra que voy a hacer a partir de ejercicios, porque estos tienen ejercicios establecidos, me va a determinar que de esas 100 solamente voy a sacar 50, ¿ya? Y puede ser al azar, puede ser probabilístico, no probabilístico, puede ser por conglomerados, puede ser a razón, puede haber muchos tipos de muestreo, pero voy a hacer solamente de una cantidad representativa de la población, o sea, de un todo, ¿ya? Esa parte quiero que también esté clara. Entonces, las variables, de acuerdo a este tipo de clasificación, se las denomina como el objeto de estudio bioestadístico, ¿ya? De acuerdo a la clasificación de los elementos, se considera que la variable son los individuos de la población, los intervalos de edad, los intervalos de tiempo, pero nos vamos a quedar más con la definición de qué son características, atributos, cualidades de un objeto de estudio, ¿ya? Seguimos. La variable en la investigación social. Este tipo de definición se va a utilizar mucho cuando realicen trabajos de investigación. Lo que les dije, es un atributo, es una cualidad, es una propiedad de un objeto de estudio. El objeto de estudio puede ser un objeto, un sujeto, un fenómeno. Por ejemplo, del anterior ejemplo, la unidad de estudio o el objeto de estudio serían las mujeres de 25 a 45 años, ¿ya?
O podría ser otro grupo determinado el objeto de estudio, como los niños lactantes menores de 2 años, ¿ya? O un fenómeno. Pero la variable es ese atributo de ese objeto de estudio. Ahora, eso se lo denomina como que está en un continuum, o sea, está en un tiempo determinado, ¿ya? Ahora, en cuanto a su clasificación, dentro del tipo de variable en investigación social, se las clasifica en nominales o cualitativos, ordinales, cuantitativos o numéricos. Esta es la clasificación más común que existe, ¿ya? La que la clasifica según la naturaleza de los aspectos a medir. Espérenme un momentito, chicos. Creo que solo tenemos 10 minutos. Sí, 10 minutos. Voy a ser súper rápido. Ya, la clasificación de las variables. Listo. Si es de acuerdo a la naturaleza de los aspectos que se van a medir, se las divide en cualitativas y cuantitativas. Pero si es del nivel de medición o escala de medida, se las divide en nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Y si es de tipo según la función que cumplen en el análisis, en la investigación, se las denomina independientes y dependientes. Ustedes van a hacer en su trabajo de operacionalización de variables de este tipo, las cualitativas y cuantitativas, y las de tipo nominal, ordinal, de intervalo y de razón. ¿Ok? Ya. Las cualitativas. A la vez estas se subclasifican en ordinales y nominales, y las cuantitativas en continuas y discretas. ¿A qué se refiere cada una? Las cualitativas, como mencionan, son cualidades, están medidas o descritas en palabras y son atributos. Pero las cuantitativas se pueden cuantificar, ¿ya? Como dice su nombre. Son mensurables por eso. Y está en escala numérica. Y hay infinidad de ejemplos, kilogramos, edad, milímetros, centímetros, en diferente cantidad, pero de tipo numérico. Ahora, les voy a explicar más específicamente que las de tipo cualitativas, en las ordinales, explican orden, jerarquía, pero sí tienen un valor de orden. O sea, ¿qué quiere decir? Si una variable, les pongo el ejemplo de presidente y vicepresidente, esa variable sería ordinal, porque hay jerarquía, ¿ya? Pero hay un orden, no puede ir antes del vicepresidente y después del presidente, sino que está en sentido creciente. Hay un orden establecido. En cambio, en las nominales no hay orden, ¿ya? Puede ir uno antes que el otro. Por ejemplo, la variable de sexo o género, femenino o masculino. No hay femenino es más que masculino, o masculino es más que femenino, sino que no hay orden. En cambio, las de tipo cuantitativas, estas se dividen en continuas y discretas. Las continuas son las que están en decimales, en fracciones, es decir, no son números enteros, pero las discretas sí son números enteros, sí son valores unitarios, ¿ya? Ejemplos. De las ordinales tenemos grado de instrucción, por ejemplo, en estas se encuentra en el grado de instrucción primario, secundario o superior, ¿ya? Hay un orden de forma creciente. El grado de satisfacción con el trato recibido, en algunos restaurantes, por ejemplo, colocan un papelito y que dice cómo fue el trato, muy bueno, malo, regular, pero hay un orden de forma creciente, de malo a muy bueno. El otro es valoración del estado de salud percibida. Le pueden decir cómo fue el trato que recibió del médico. Malo, regular, bueno, muy bueno. Hay un orden, ¿ya? En cambio, en las de tipo nominales, aquí están. Por ejemplo, aquí están los ejemplos que les había dicho. Ya, ustedes lo pueden ver, ya les dije. En cambio, en las de tipo nominales, aquí está sexo, femenino, masculino, estado civil, ahorita les voy a mencionar, estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, el grupo sanguíneo, del grupo ABO, ¿no? Y del grupo RH, que puede ser ORH positivo, A negativo, B negativo o negativo, ¿ya?
Y en el caso de la ocupación, igual, ama de casa, secretario, arquitecto. No hay un orden, son simplemente nombres, ¿ya? Cuando existen solo dos opciones, en el caso de sexo o género, son dicotómicas, son nominales dicotómicas. Pero cuando existen más de dos opciones, se las denomina politómicas, ¿ya? Sigamos. Las cuantitativas continuas. Les dije que son las que están en fracciones, decimales. Como ejemplos tenemos el peso, la talla y el volumen. El peso, por ejemplo, va de 35.6, 70.5, 36.8. Estamos hablando de decimales. En este caso tenemos unidades, ¿no? Pero sí hay decimales. En la talla igual, 1,67 metros, 1.89 metros. O sea, están en decimales, no son números enteros. Y lo mismo en el volumen. 3.5, 6.5 litros, 2.4 ml, 5.7 ml. No hay enteros. Pero las discretas sí tienen, sí se las agrupa a este grupo de variables en enteros. Tenemos lo siguiente, el número de hijos, un hijo o dos hijos. No hay un hijo y medio, no hay 3 hijos y medio, no hay 4 hijos y medio, ¿no? Son números enteros. Igual que la frecuencia cardíaca. En milímetros, obviamente, es su unidad en milímetros de mercurio, pero tenemos valores de 120, 80, ¿no? Sistólica y diastólica. No tenemos 120.5 sistólica y 80.1 diastólica, no, sino que son enteros. Y lo mismo con la frecuencia respiratoria. Ustedes cuando ya vayan a la práctica clínica al año, les van a decir que tomen frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, y no van a decir 22 respiraciones por minuto y 1, no hay eso, 0.1, no, son enteros, ¿ya? Ya, entonces ya hemos avanzado la primera parte, chicos, las cualitativas y las cuantitativas. Ahora vamos a avanzar este segundo grupo, las que están de acuerdo al nivel de medición o escala de medida, ¿ya? Se las agrupa de esta manera, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Pero como se habrán dado, estas dos son incluidas en las cualitativas, de acuerdo a esta clasificación. Lo único que cada razón. ¿Me pueden escuchar? Compañeros, creo que está un poco mal mi internet. Se está cortando, Auxi. Ya. Tenemos ahorita 2 minutos. Para evitar esto, lo que voy a hacer es que les voy a enviar un link en Google Meet directamente para que no haya este problema. Pero terminaremos esta parte, ¿ya? Si no me escuchan bien, solo díganme. No, directamente me interrumpen, ¿ya? Si no se escucha bien. Entonces, en esta clasificación, según el nivel de medida o escala de medida, incluimos al intervalo y la razón. Es lo único que se aumenta, porque la nominal y ordinal ya lo hemos visto en las de tipo cualitativas. Ya, esto también ya les he mencionado antes, pero en esta clasificación, las de intervalo y razón están dentro de las cuantitativas. Les había dicho que en las cuantitativas está la continua y discreta, y muchos autores incluyen al intervalo y a la razón dentro de las cuantitativas. Es lo único que cambiaría para ampliar la clasificación. Las de intervalo, en las cuales el cero absoluto tiene un valor, ¿ya? O sea, el cero es un número arbitrario. Por ejemplo, la temperatura. Pueden ser 0 centígrados en Celsius, pero esos 0 pueden valer en Kelvin, ¿ya? Entonces, la temperatura, esta variable sería, el 0 se lo toma como de forma arbitraria. No es que no tenga valor el 0, más bien al contrario, tiene valor. Y además existe una distancia numérica entre uno y otro dentro de una misma variable. En cambio, los de razón, el 0 es absoluto. El 0 significa que no hay el valor. Tenemos, chicos, menos de 1 minuto, así que se va a cortar, pero yo les voy a mandar el link en Google Meet, por favor. ¿Ya?
Está bien, Auxi. Ok, está bien. Ahorita lo voy a cortar nomás. Bien, compañeros, ya somos 32 las personas que estábamos en Zoom. Si existe otra persona más que se comunique con ustedes, que no puede ingresar, me dice y le acepto, ¿ya? Ya estamos a punto de terminar este tema. Ya. Entonces, les decía que en las cuantitativas, espérenme un momentito. Ya, ahora sí. Ya. Les decía, en las cuantitativas, como hay muchas clasificaciones, estas comprenden las continuas y las discretas, pero a estas se añaden las de intervalo y de razón. Algunos las consideran de esta manera, otros simplemente las llaman nominal, ordinal, intervalo y razón, ¿ya? Tal vez el doctor y otros doctores les digan que así es, nominal, ordinal, intervalo y razón. Pero yo, para que no se pierda dónde se encuentran las de intervalo y razón, lo he hecho de esta manera, para que ustedes no piensen que las de intervalo tienen otra clasificación diferente y se confundan, lo hice de esta manera, ¿ya? Por eso las de razón, en las cuales el cero no significa ausencia del valor, ¿ya? Ausencia del valor. Como ejemplos, la edad, el peso y los ingresos. Si alguien tiene 0 años, significa que solo tiene 0 años, ¿ya?
En cuanto al peso, igual, si tiene 0 kilogramos, 0 gramos o lo que sea en relación al peso, es 0. Si hay 0 ingresos en una empresa, es 0, a diferencia del intervalo, que ya les dije que el intervalo en el 0 sí es un valor, ¿ya? Y el último grupo, las variables que son independientes y dependientes. Estas son muy importantes cuando hagan su trabajo de investigación, ¿ya? ¿Por qué? Al momento de realizar en estadística inferencial, chi cuadrado, correlación R de Pearson, T de Student, van a tener que darse cuenta cuál es su variable independiente y cuál es su variable dependiente para colocar en sus tablas de forma horizontal a la variable dependiente, o sea, en las filas, y en las columnas a la variable independiente. Por ejemplo, una variable independiente es la variable que va a modificar el comportamiento de otra variable, pero a ella no la modifican. En el caso del tabaquismo, ¿ya? O sea, fumar cigarrillos sería la variable independiente, pero la variable dependiente es la respuesta de la variable independiente. En el caso de una bronquitis, por ejemplo, una bronquitis crónica, esta del tabaquismo, ¿ya? Entonces, la variable dependiente es bronquitis crónica a razón de la variable independiente que es tabaquismo. Y esto es muy importante cuando realizan su trabajo de investigación, porque cuando realicemos chi cuadrado, que es una prueba que se realiza para comparar variables, vamos a comparar, por ejemplo, si alguien tiene un trabajito de tabaquismo, vamos a comparar si el número de cajetillas que se fuma por día está relacionado al número de personas que presentan bronquitis crónica. Entonces, las variables clasificadas de forma dependiente e independiente tienen su razón de ser y son muy importantes al momento de realizar un trabajo de investigación. Eso sería todo, compañeros, de variables. ¿Tienen hasta aquí dudas? No las hay, entonces yo voy a hacer preguntas, ¿ya? No son evaluativas, pero si han prestado atención las van a responder. A ver, Asin Miranda Araceli, ¿qué tipo de variable es género? Una variable dicotómica, Axi. Ya, estás encaminada, estás bien. Pero las variables cuando les pregunten tienen un nombre y un apellido, ¿ya? Cuando digan, si les preguntan, variable, ¿qué tipo de variable es género? Es una variable cualitativa, nominal, dicotómica, ¿ya? Hay un nombre y hay un apellido, ¿ya? Si yo le pregunto a el compañero Alex, Cristian Alex Aruquipa, ¿qué tipo de variable es grado de instrucción? Cristian. ¿Quién quiere responder, chicos? ¿Qué tipo de variable es la grado de una variable cualitativa? Sí, yo. ¿Ya? Cualitativa ordinal. Es una variable cualitativa ordinal. Ya, estén seguros, pero ordinal. ¿Por qué? Hay que un poco analizar. Grado de instrucción tiene un orden, desde el que es primario, secundario y superior, ¿ya? Entonces, no duden, es una cualitativa ordinal. En el caso de una variable, de la variable peso, ¿qué tipo de variable es? Cualquiera puede responder. Janet. ¿Cuantitativa? Cuantitativa. Ya. Cuantitativa el nombre. ¿Cuál es el apellido? Cuantitativa, pero continua, discreta. Continua.
exacto, continua. Cuantitativa continua. La variable, a ver esta última. La variable índice de masa corporal. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. Ya, Araceli dice cuantitativa. ¿Alguien dice otro tipo de variable? ¿O están de acuerdo con Araceli? Nadie, chicos, anímense. Sí, Pamela. Sería cuantitativa continua. Sí, continua. Continua. Ya. Esta variable, la variable índice de masa corporal, puede traer confusiones, ¿ya, chicos? Porque de alguna manera se clasifican de distintas maneras. Por ejemplo, es bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad. Yo podría interpretar que es una variable tipo cualitativa ordinal, porque hay un orden, ¿ya? Pero si lo veo de la otra manera, en que el bajo peso es menos de 18.5, lo normal es 18.5 a 24.5, el sobrepeso es 25, creo que es 25 a 29.4, algo así, y sobrepeso, diré, y obesidad es mayor a 30, entonces ya ahí estaría hablando de una cualitativa, de una cuantitativa, ¿no? Pero hay un orden. Entonces, si yo lo veo de la manera de bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad, es una variable de tipo cualitativa ordinal. Si yo voy a clasificar a mis pacientes o a mi trabajo, en mi trabajo de estudio voy a decir, directamente se clasifica en bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, es una variable cualitativa ordinal. Pero si yo voy a clasificar en relación a las cifras, ahí cambiaría la cosa, sería cuantitativa. Entonces, todo puede variar de acuerdo a cómo se realiza la interpretación de la variable, ¿ya? Entonces, espero que hayan comprendido eso, chicos, para continuar. Y no olviden que cuando les digan qué tipo de variable es, siempre tienen que decir, ¿es cualitativa qué? Nominal, ordinal. Y si es cuantitativa, ¿qué es? Cuantitativa continua, estamos hablando de fracciones y decimales, o discreta, estamos hablando de números enteros, ¿ya? Esa parte no olviden. Intervalo y razón igual, lo mismo. ¿Ya? A ver, Fabricio, ¿qué tipo de variable es temperatura? Cualquiera, chicos, cualquiera puede responder igual. ¿Sería cuantitativa, Oxy? Ya. ¿Oxy sería continua? Ya, está bien. Puede ser, de esa manera en la que les he mostrado la primera clasificación, puede ser la temperatura cuantitativa continua, porque tiene decimales, ¿ya? Pero también puede ser clasificada como intervalo, ¿ya? Entonces, hay variables que pueden hasta tener dos clasificaciones a la vez, no necesariamente una. Entonces, lo que yo les sugiero es que revisen el tema de variables y que no tengan dudas al respecto de si es cuantitativa o es cualitativa, ¿ya? Chicos, eso yo les sugiero. ¿Está claro, chicos? Sí, Oxy. Sí, Oxy. Sí. Ya, compañeros. Ya, ahora sí vamos a pasar al tema de medidas de tendencia central. Primero vamos a hablar de promedio. Ahora, antes de avanzar este tema de medidas de tendencia central, les aclaro que al doctor Gómez Sánchez normalmente no le gusta realizar ejercicios a mano, ¿ya? Sino que directamente los realiza en SPSS.
Tal vez muchos de ustedes no tengan computadoras o otros sí tengan, pero lo que yo les aconsejo y les voy a decir es que descarguen ya el programa de SPSS. Algunos no van a saber seguro cómo descargar, por eso yo les voy a enviar un video para que de acuerdo al tipo de computadora que tienen, lo puedan descargar y ya lo tengan, porque cuando el doctor diga que realicemos alguna práctica en SPSS, les voy a enseñar yo primero, pero vamos a ir directamente, o sea, no va a haber tiempo de instalar, no va a haber tiempo de comprar CD o descargar, entonces yo les voy a enviar el link para que ustedes se descarguen en su computadora el programa de SPSS. ¿Estamos, chicos? Sí, Oxy. Gracias. Pero por tema académico vamos a hablar sobre medidas de tendencia central, un poquito de la parte escrita, vamos a hacerlo, o sea, para desarrollar los ejercicios, pero no es necesario, porque ustedes van a avanzar en SPSS y eso es más fácil, ¿ya? Tal vez muchos ya han avanzado medidas de tendencia central en el colegio, avanzan normalmente en matemáticas, pero vamos a hacer un repaso. Primero, promedio. Vamos a avanzar 3 cosas. Primero, la aplicación que tiene las medidas de tendencia central, la definición de la media aritmética o promedio y la clasificación de esta. Primero, la aplicación. ¿Para qué se utilizan? Como ya hemos avanzado las variables, las medidas de tendencia central se utilizan para variables cuantitativas que son continuas y son discretas, ¿ya? En las continuas puede haber peso, talla, etc. Las discretas, número de hijos, tipo de grupo sanguíneo y otros, ¿ya? También nos van a ayudar las medidas de tendencia central para ver si un conjunto de datos es de tipo de distribución normal o si no es de distribución normal. O sea, ¿a qué me refiero? A que un conjunto de datos puede tener una o más modas y puede ser variable, ¿ya? Pero las medidas de tendencia central nos van a ayudar a determinar si nuestro conjunto de datos tiene un punto de equilibrio. O sea, no sé si esto han visto antes, pero un punto de equilibrio o una distribución normal es cuando todos los valores de la tendencia central, media, mediana, moda, encuentran su pico en el punto medio de la distribución del conjunto de datos, ¿ya? Eso es lo normal, pero puede haber una distribución que no esté así, puede haber más una moda, puede haber una mediana, pero los valores del conjunto de datos pueden ser extremos y eso puede hacer que la mediana no sea real, o sea, sea como una especie de número virtual, que eso vamos a verlo más adelante. Promedio. Hay 2 definiciones, la definición matemática y la definición semántica. La definición semántica se refiere al punto equidistante de todos los valores que tiene una variable, ¿ya? Aquí en la imagen podemos ver la media representado como, en este caso, 6 personas, pero hay una persona que tiene un mayor altura y está al medio. Este conjunto, por ejemplo, de datos de personas es de tipo de distribución normal, porque el punto más alto está al medio, ¿ya? Pero la media o el promedio se encuentra equidistante a todos los valores de la variable. Desde el punto de vista matemático, el promedio es el resultado de dividir la suma de la cantidad de datos de una variable entre el número de datos, ¿ya? Para que ustedes de aquí en adelante comprendan, X se refiere al número de veces que se presenta un número, y el N, que puede ser representado N como número de veces cuando se habla de una población, N mayúscula. Cuando es N minúscula se refiere al número de veces, pero de una muestra. Esto no es tan importante porque esto solo se aplica en la parte de la investigación. Así que para nosotros la N mayúscula va a ser número de veces, ¿ya? Pese a que esto representa el número de veces del conjunto de datos, pero de un universo, de una población.
Les voy a dar así ejemplos de aquí en adelante. Si digamos que quiere averiguar la media o el promedio de edad de 11 pacientes, puede ser 11 niños, 11 mujeres, lo que sea. Si yo quiero averiguar, espera un momentito. Ya. Esta es una cantidad. Si vemos, hay 11 edades, o sea, 11 pacientes. Tengo 11 edades que van desde los 19 años, perdón, desde los 18 años hasta los 31 años. Y como les dije que la moda es el resultado de sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos, entonces es fácil de encontrar el promedio o la media aritmética. Igual puedo tomar como ejemplo, ahorita estoy diciendo de edad, pero puede ser de la cantidad o el resultado que han tenido en un examen, una cantidad de 100 alumnos. Yo quiero sacar el promedio de nota, por ejemplo, en una materia, entonces simplemente lo que hago es sumar la cantidad de los datos, solo sumo y divido, o sea, sumo todos los datos y divido entre la cantidad de datos. Y ya, no es tan complicado sacar el promedio. Pero existen clasificaciones o tipos de promedio, ¿ya? Esto no es tan importante, pero igual les voy a mencionar para que sepan. Existe la clasificación según la media en distribución de frecuencias simples. Estas son las frecuencias simples, ¿ya, chicos? Las frecuencias simples es cuando hay un número, una cantidad de datos que no está agrupado, o sea, que están como números sueltos. Y también hay una clasificación según el promedio en distribuciones agrupadas. Agrupadas, más adelante lo vamos a ver, ¿ya? También hay promedio o media aritmética cuadrática. Y hay promedio o media geométrica. Estas no se utilizan, la media aritmética cuadrática ni la geométrica. Las que se utilizan son las de frecuencias simples y las de frecuencias agrupadas. Las de frecuencias simples, como les dije en el anterior ejemplo, se suma, este es el signo de sumatoria, de los valores de una determinada variable y se divide entre la cantidad de esos datos. Y así se obtiene el promedio. Ya, aquí está. Por ejemplo, yo hago en este sentido una tabla en la cual mi variable X es edad. Y voy a colocar mis edades en este sentido. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, porque cuando sacamos promedio eso no es importante, no es relevante que esté ordenado. Pero simplemente lo que hago es colocar las edades y en la siguiente columna, F minúscula representa la frecuencia. Coloco cuántas personas de 21 años hay. Por ejemplo, de 21 años hay 1. De 23 hay 2, de 25 hay 3, de 26 hay 4. Ahora, para determinar cuál es el número total de estos, lo que hago es o multiplicar de esta manera, o sea, multiplico. ¿Cuántos tienen 23 años? Ya 2, 46. Lo mismo aquí, 25 por 3 igual 75. Y al final, lo que hago es sumar. Y una vez que sumo, divido entre la cantidad. Y como aquí está abajo de la columna de frecuencia, la cantidad total eran 13 personas, 13 edades, y ya tengo mi promedio. En este sentido no hay mucho problema. Ya, aquí está lo mismo. Promedio se representa de esta manera. X con una barra encima. Y es el resultado de la sumatoria de todas las edades dividido entre la cantidad de sujetos que tienen esas edades. Y ya tengo mi promedio. Ahora, cuando me refiero a edades, en la matemática sale normalmente con decimales. Los decimales pueden variar, les pueden decir a 1 decimal, a 2 decimales o 3 decimales, eso no hay problema. Pero si estoy hablando de edad en años, entonces lo voy a redondear a un número entero. Si mi resultado me ha salido 25.538, yo directamente lo voy a redondear a 26 años.
Y ya tengo que el promedio media de edad aritmética es de 26 años. ¿Listo? A esta parte escrita se la denomina como interpretación de datos, ¿ya? Muchos doctores o en su trabajo les pueden pedir que interpreten los datos. Ahora, el promedio media aritmética en frecuencias agrupadas en frecuencias agrupadas. Esto se realiza cuando voy a ver que si yo tengo la variable peso, ¿ya? Si yo tengo la variable peso y me doy cuenta que a diferencia de la frecuencia simple, que eran solo 13, ahora tengo una cantidad mayor. Si me doy cuenta hay 3, 4, 3, 6, 7. 28 ya tengo aquí, 28 datos, ¿ya? Es un poco más complicado de hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque ya tengo decimales, ¿ya? Y si me pongo a pensar, si yo quisiera hacer de esta manera, en frecuencia simple, tendría que colocar aquí todo el peso todo el peso que tengo, o sea, 28 gramos, 25 gramos, 25.5, y aparecería 1, 1, 1, 1, porque la frecuencia estaría así dispersa. Pero para agrupar aquello, hago la distribución agrupada o frecuencia agrupada. En este ejercicio yo tengo la variable peso, ¿ya? Estos no están ordenados. Y lo que voy a hacer es sacar el promedio, pero a través de agrupar. Y para eso primero hay que sacar el intervalo de clase, ¿ya? El intervalo de clase. Por eso aquí dice, en nuestro ejercicio tenemos el valor menor 10. El mayor es 89. Ya agrupado. El menor de la variable peso es 10. Y la mayor es 89. Ahora, si hay una cantidad de valor de 28, que en total son 28, que está aquí, lo que voy a hacer es sacar el intervalo de clase. Algunos lo denominan como el centro de clase, ¿ya? Y lo que hago es restar el número mayor de 89 menos 10, y de esa manera voy a tener 79. Y estos 79 se divide por un número, esto es, pero a razón del investigador, o ustedes van a determinar el número, que haga que cada intervalo tenga una misma cantidad exacta de números. Por eso esto, cuando lo hacen de forma manual, es más tedioso, porque ustedes tienen que ver cuál será el número exacto que determine que en cada grupo de estos exista la misma cantidad, ¿ya? Pero esto es así que al tanteo más o menos. Por eso muchos no aconsejan hacerlo manual, sino que directamente en el programa SPSS. Pero ya, ustedes entonces sacan ese número por el cual van a dividir y van a tener un número exacto en cada intervalo, ¿ya? Por ejemplo, yo les digo, yo he intentado dividir 79, que es el resultado de la resta de 89 menos 10, entre 8, y me sale a 9.87. Y yo lo he intentado redondear y me ha salido de esta manera una cantidad exacta en cada intervalo. 10, 10, 10, si ven aquí, va de 10 en 10, ¿ya? Muchos me pueden decir, pero Axi, mira, va de 10 a 19, tiene 9, ¿no ve? Pero no, cuando se cuenta, en los intervalos, se cuenta desde el primer número. Entonces va desde el 10, ahí voy, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y hay 10, ¿ya? Nunca voy a contar desde el 11. Estamos acostumbrados a contar desde el 11, ¿no ven? Y ahí sería 9. Pero cuando estamos haciendo este tipo de intervalos, se cuenta desde el primer número, desde el 10. Y por eso ya tengo una cantidad exacta de 10, 10, 10, 10. Ahora, de esta manera se han hecho 8 intervalos, ¿ya? Del 10 al 19 es 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 intervalos. Que va del 10 al 89. Ay, espera un momentito.
Ya. Ahora, siempre hay que verificar que tanto el primer valor que tengo de datos como el último estén incluidos en los intervalos. Por eso esto hay que hacerlo bien minuciosamente y es un poco tedioso. Pero de esa manera aquí me ha salido exacto. Y ya con eso, este es otro método para sacar el centro o intervalo de clase, pero es más complicado porque se utilizan fórmulas. Hay una fórmula en la cual esta letra K representa el número de intervalos, o sea, 8 intervalos, y N representa el número de datos que tengo en total. Entonces, lo que yo hago es utilizar la calculadora, igual tantear primero cuántos serían los intervalos exactos que tendría que tener, y lo que hago es sumar 1 más 3.322, el logaritmo de 10 sobre el número, por el número de los datos en total. En mi caso, si esto aplicaría aquí, reemplazaría que de esta manera. Para sacar primero de intervalos, tendría que colocar aquí el 28, que es 28 es el número total de datos, y me saldría en intervalo 5.80. O sea, tendría que tener 6 intervalos. Pero yo cuando he hecho el tanteo me salen 8. Entonces, por eso es medio complicado hacerlo de este método, porque está sugiriendo que yo utilice solo 6 intervalos para dividir todos los datos. Ahora yo tendría que ver a cuántos entraría por cada intervalo si es que lo hago de esta manera, si es que yo divido en 6, ¿ya? Por eso este método, el que utiliza al número de intervalos más el logaritmo de 10 de un número, es un poco más complicado. Por eso yo sugiero que la persona que realice su ejercicio de forma manual lo haga así al tanteo. Es más tedioso, pero así tendría que hacerlo. Ya, y una vez que ya tengo eso, lo que se hace es sacar la amplitud. La amplitud es o sea, cada intervalo tiene su amplitud. Y es el resultado, la fórmula es esta, es el resultado de los datos de mayor valor. O sea, mi mayor valor era 89 y mi menor valor era 10. Lo restaba y lo dividía entre los números de intervalos. 6, como me decía que haga, según esta fórmula, he colocado aquí de intervalo 6. Y por eso me salía una amplitud de 13.16 y yo lo redondeaba a 13. La amplitud, ¿a qué se refiere? Al número que tendría que haber entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. A eso se refiere la amplitud. Pero de esta manera, si se dan cuenta, me está diciendo que tendría que haber una cantidad de 13 datos por intervalo. Pese a que yo antes, cuando he realizado esta fórmula del tanteo, me decía que tendría que haber 10 datos por cada intervalo. Por eso, se concluye lo siguiente. Que el método que decía que no es 100% efectivo, o sea, no es recomendable utilizar. Porque como les había dicho, la regla era que el primer número que yo tengo del conjunto de datos esté dentro del intervalo, pero el último, como ven aquí, no está el 89, por ejemplo, si yo hago de esta manera, o sea, con este método. Y por eso yo he concluido en esto, que se comprueba que este método no es 100% efectivo porque se observa que el valor de 89 no incluye en ningún intervalo. Por eso, según mi punto de vista, es más aconsejable que ustedes lo realicen un poco críticamente o al tanteo de la primera manera que les he dicho. Ya. Y una vez que ya tengo así mis intervalos y todo, lo que hago es colocar en una tabla de datos. En la primera columna voy a colocar los datos, los intervalos que ya he sacado, ¿ya? Y voy colocando la frecuencia. Como ya he establecido grupos de peso, que va de 10 a 19, entonces es más fácil para mí colocar cuántos habrá de 10 a 19 en los datos que representen a este intervalo. Y así voy colocando de esta manera. Y ya me sale que el total es de 28, y eso está bien. Si hago eso, está bien. Ahora,
Una vez que se tiene eso en las frecuencias agrupadas, se realiza lo que está en la tercera columna, que es el denominado centro de clase. ¿Qué quiere decir el centro de clase? Quiere decir que voy a buscar el centro de cada intervalo, ¿ya? Pero eso no es tan fácil como sumar 10 más 19 y dividirlo entre 2. Eso no se aplica en la estadística. Lo que se tiene que hacer es colocar el primer número del intervalo y el último número del intervalo. Si yo sé que si divido 5 entre 2, o sea, entre la mitad, sé que es 2.5. Entonces, si yo tengo, como aquí en mi ejemplo, del 10 al 19, el valor que estaría en la mitad sería 14, o sea, aquí, 14.5, porque de aquí hacia la izquierda es la mitad y hacia la derecha es la mitad. Porque si solo sumara en mi calculadora 10 más 19, voy a intentar ahorita, si solo sumara 10 más 19, igual me saldría 14.5. Pero esto no se aplica en todo, porque cuando tengan que hacer algún trabajo, mira, por ejemplo, aquí voy a sumar 20 más 29 dividido entre 2. Aquí es fácil sacar si yo sumo nada más, pero no se aplica para todos. Por eso yo lo que les aconsejo es que siempre tomen en cuenta esta parte. Si yo divido 5 entre 2 es 2.5. Ahora, si de mi total del intervalo que tengo, que va de 10 a 19, busco la mitad. La mitad entre 14 y 15, mi casa. Y ahí estaría el centro de clase. Y de esa manera voy colocando de cada intervalo el centro de clase. Y la última columna se refiere a multiplicar tanto la frecuencia simple, es decir, el número de datos que hay en cada intervalo, multiplicado por el centro de clase de cada fila. Entonces voy multiplicando y me sale la sumatoria de toda la multiplicación que he realizado. 1376. Y es ese valor que voy a dividir entre el número de datos. Y de esa manera recién voy a encontrar el promedio. ¿Ya? Y lo puedo interpretar. Puedo interpretar que en este caso era peso. Aquí está mal, por ejemplo. Aquí he puesto años. Lo puedo interpretar que el promedio o media aritmética de un total de 28 datos es 49.14 kilogramos. ¿Ya? Ahora, todo lo que he hecho, chicos, es tedioso. ¿Han visto? Es tedioso, hasta cansa, y eso es porque se realiza de forma manual. Ustedes no lo van a necesitar en el rote del doctor, porque vamos a utilizar SPSS, y eso les va a salir rapidito. Aquí nomás es medio complicado, si es que se lo realiza de forma manual, pero es necesario que ustedes sepan, porque si no saben, no van a poder más adelante saber de dónde viene qué. Por eso les estoy diciendo esta parte. No lo van a utilizar, ¿ya? Pero es necesario que ustedes siempre sepan. El promedio o la media aritmética tiene limitaciones, pero también tiene atributos. Los atributos, es decir, ¿cuáles son las ventajas? ¿Ya? Las ventajas de la media aritmética es que es fácil de obtener y además comprender, como han visto, no hay mucha dificultad. Y sabemos que si son frecuencias simples, es fácil de sacar. En las frecuencias agrupadas sería más complicado, pero en general es fácil. Cada conjunto de datos de cualquier variable siempre va a tener, o sea, de una variable que sea numérica, va a tener una media aritmética. ¿Ya? Pero siempre hay que tomar en cuenta que es de tipo, que solamente nos va a orientar el promedio. El promedio solo orienta, no es como la mediana. La mediana divide un conjunto de datos a la mitad, pero el promedio solo es orientativo, o sea, no es un número muy importante, ¿ya? Solo nos va a orientar. Las limitaciones es que hay que tomar en cuenta los valores extremos. Si en edades yo tengo una persona de 21 años y una persona de 90 años, la variable puede
o sea, no va a tener mucho sentido sacar el promedio, más bien dicho, no va a tener mucho sentido sacar de variables en las cuales sus datos sean extremos, ¿ya? Y bueno, eso sería todo en cuanto a promedio. Yo sé, chicos, que es un poquito cansador, un poquito tedioso, pero es lo que hay, es lo que hay. ¿Hasta aquí me han atendido, chicos? ¿Han entendido o está complicado? Auxi, ¿me puedes volver a explicar, por favor, en relación a lo de frecuencia, en la frecuencia de grupos? Ya. A ver, vamos a ir. Espera. Ya. Te refieres a frecuencia simple, ¿verdad? Sí, Auxi, o sea, la frecuencia en ese de frecuencia de grupos. Ya. Sí, esta es la frecuencia, es decir, vamos a sacar promedio de frecuencias agrupadas, ¿ya? La frecuencia F minúscula es frecuencia simple. Cuando vean F mayúscula es frecuencia acumulada. Y si ven el símbolo de porcentaje, es el porcentaje que representa la frecuencia de un determinado valor de una determinada variable. En el caso de las frecuencias agrupadas, esta es la parte más pesada, sacar los intervalos. Pero las frecuencias simples únicamente voy colocando de acuerdo al intervalo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo voy aquí arriba, tenía estos datos, ¿ya? Tenía estos datos. Esta era mi variable peso, ¿ya? Pero en mi caso, para ser más ilustrativa, lo que yo he hecho ha sido utilizar de esta manera. Colocar cuántos de esos datos se encuentran dentro de este intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, no sé exactamente cuál será de estos dos datos, 11, 12 o 13. No sé exactamente cuáles serán sus valores, pero sé que estos dos como número que tengo, estos dos datos están dentro de este intervalo. Y lo mismo en el caso del siguiente intervalo. En cuanto al peso que va de 20 a 29, hay 3 datos que están aquí adentro. Entonces, la cosa es primero sacar los intervalos, que eso es la parte más pesada, y las frecuencias únicamente se van acomodando en relación a cuántos valores estén en qué intervalo, ¿ya? Y de esa manera yo voy a saber al final que sumando así, de esta manera en forma vertical, tengo el total. Y ya, eso sería todo, no habría más complicación. Está bien, Auxi, gracias. Ok, de nada. Ya, chicos, todavía tenemos como unos 10 minutos, sí, más o menos. No quiero alargar tampoco, pero quiero terminar este tema de medidas de tendencia central. Lo único que nos faltaría es mediana y moda, ¿ya? Y eso está más ligero, así que voy a presentar este tema. Ya, mediana y moda. Lo que vamos a ver es definición de mediana. Vamos a ver la mediana en frecuencias simples y distribuciones o frecuencias agrupadas. La definición de moda y cómo vamos a sacar moda en frecuencias simples y en frecuencias agrupadas o distribuciones agrupadas. La mediana es el valor medio que se encuentra en un conjunto de datos, pero que sí o sí tienen que estar ordenados, ¿ya? A diferencia del promedio, eso no importaba. Pero en el caso de la mediana, para sacar la mediana de un conjunto de datos, siempre es importante. Como el ejemplo que se encuentra aquí.
si hablo igual de la misma, si tengo edades que van de 21 a 26 años, tengo que agruparlo de forma creciente, porque mi valor medio va a estar equidistante entre un extremo y otro, a la mitad. Ahora, esto puede variar. Si es un conjunto de datos que es impar, como en este caso, son 5. Pero puede haber datos que sean pares. Aquí hay 5, pero pueden ser 4. La diferencia es lo siguiente. Lo que hacemos es, en el caso de que fueran impares, no hay mayor problema porque solo buscamos el valor del medio, que sería 23, ya que a la derecha se encuentra 24 y 26, 2 datos. Y a la izquierda, 21 y 22, 2 datos. Ahí no hay problema. Pero si fueran 4, lo que hago es dividir entre los 2 números que se encuentran al medio, entre 2, y ya tendría el valor de la mediana. ¿Ya? Para sacar la mediana en frecuencias simples, igual tengo el ejemplo de las edades. Pero un total de datos que son 11 en total. 11 pacientes que tienen las siguientes edades. Lo que hago es ordenar de forma creciente, que va desde 21 años hasta 28 años. Y para buscar el valor del medio, primero voy a determinar la posición, ¿ya? Como son 11, lo que hago es sumar el número total de datos, 11, más 1, dividido entre 2. Y ya tengo la posición. La posición es el sexto paciente. Y el valor de la mediana es 26 años. Puedo hacerlo de esta manera, en forma horizontal, ¿ya? O sea, en filas. Pero también puedo hacerlo de la siguiente manera, en la cual la primera columna se va a encontrar edad, va a ser mi variable, los datos, que voy a colocar 21, 24, 26 y 28, que es más fácil a diferencia de la otra, porque en la otra lo coloco todos las edades, pero aquí puedo agrupar. Aquí puedo colocar, en el caso de 21 años hay 2, 24 años hay 3 pacientes, 26 años hay 4, 28, 2. Y una vez que tengo esto, saco la frecuencia acumulada. Esta columna de frecuencia acumulada es lo siguiente. El primer número se coloca en la primera fila de la columna. Y voy sumando en Z, ¿ya? 2 más 3 es 5. 5 más 4 es 9. Y 9 más 2 es 11. Y comparo el último valor de la columna de frecuencia acumulada con el total de los valores que tengo. Y si coinciden, es que lo he hecho bien. Y de esta manera ya tengo 2 columnas. Por un lado, mi frecuencia simple y mi frecuencia acumulada. Ahora, para sacar la mediana, lo que hago es buscar igual la posición. Sumo el valor de los datos 11 más 1, 12. Dividido entre 2, 6. Pero el 6 lo voy a buscar en la frecuencia acumulada, en la columna de la frecuencia acumulada. Ahora, ¿por qué encaja estos dos números? Porque como estoy sumando en Z, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si sumo 5 más 4, 9. La posición 6 se encuentra cuando yo sume el valor de 5 más 4. O sea, que el 6 se encuentra en esta fila, ¿ya? Y por eso la posición, la mediana, es 26. ¿Ya? Esa parte, espero que esté clara. Continuamos. Ahora la mediana en frecuencias simples. Para aclarar lo anterior, que es lo mismo. Igual, sumo el número de datos más 1 dividido entre 2, y ya tengo la posición. Y la posición, lo que puedo hacer es utilizar solo la columna de frecuencias simples, ya no la columna de frecuencias acumuladas como lo he hecho aquí, sino que lo puedo hacer de esta manera. Solo la columna de frecuencia simple.
si sé que la posición 6 está aquí, o sea, la posición 6 es donde está la mediana. Y si tengo en mi columna de frecuencias 5 valores en las 2 primeras filas, entonces el sexto valor, o sea, la sexta posición se encuentra en la tercera fila. Y por eso sé que mi mediana es 26. 26 años es la mediana. ¿Cómo se interpreta? Que el 50% de los pacientes tienen una edad igual o menor a 26 y el otro 50% igual o mayor a 26. Eso es la interpretación de mediana. Cuando realicen distribuciones agrupadas, hay una fórmula. Esta es la fórmula de sacar una mediana en distribuciones agrupadas. Mediana está representado con la letra mayúscula MY y que es igual al límite inferior más paréntesis n, que es el número total de datos, dividido entre 2, menos la suma de las frecuencias acumuladas hasta el intervalo anterior al que contiene la mediana, por W, que es la amplitud del intervalo que contiene la mediana, dividido entre la frecuencia de los datos o observaciones en el intervalo que contiene la mediana. Hasta ahorita está complicado, pero en el siguiente ejemplo vamos a ver. Primero, lo que voy a hacer es determinar, como les dije, mis intervalos. Una vez que ya tengo mis intervalos en la primera columna, coloco en la siguiente columna mis datos. De acuerdo a cada intervalo, el número de datos. Y primero voy a sacar la posición. Voy a averiguar en qué posición se encuentra la mediana. Y para eso, tengo el número total de datos más 1, lo sumo más 1 y lo divido entre 2. Y sé que la posición de la mediana está en el 49. Y para encontrar la posición de la mediana, es necesario que yo tenga mi columna de frecuencia acumulada. Y ya con estos primeros datos de la frecuencia simple, voy sumando en Z. Copio primero el primer número 9 y lo sumo. Más 10, luego 19 más 11, 30 más 23, 53 más 28, 81 más 12, 93 más 4 y así al final voy a tener el mismo resultado que el número total de datos. Como es 49, veo en la columna que al sumar, por ejemplo, 30 más 23, ya tengo 53. Es decir, que se pasa la posición del 49. ¿Eso qué quiere decir? Que si sumo el 30 más el 23, aquí está el 49. O sea, en esta fila está la posición 49. Y lo que hago es aplicar la fórmula de la mediana. Esto lo pueden encontrar en cualquier libro, que dice que hay que colocar el límite inferior del intervalo, en este caso 29, donde está la posición 49, o sea, 29, más 97, que es el número total de datos, dividido entre 2, menos 30. 30, que es el valor anterior a donde se encuentra la mediana, la fila de la mediana, 30, en la columna de frecuencia acumulada, por 5. 5 es la amplitud del intervalo, que va desde 25, 26, 27, 28, 29, 5, dividido entre 23, que es el número en la columna de frecuencia simple donde se encuentra la posición de la mediana, o sea, aquí. Y ya tengo la mediana, que es 29.2. Y la interpretación es que el 50% o menos tiene 29 años y el 50% más tiene más de 29 años. Y así se interpreta. Por último, las ventajas de la mediana. El cálculo no es difícil, pero siempre hay que hacerlo de forma ordenada, de forma creciente los datos. Cuando los datos sean bajos o elevados, no van a afectar a la mediana, a diferencia del promedio.
en el promedio sí afectan los valores de los datos que sean extremos. ¿Ya? Ahora la moda. La moda es fácil de entender en su definición. Es el valor que más se repite, ¿ya? El valor más frecuente o el valor que más se repite. Puede haber varios tipos de distribución en un conjunto de datos. Puede haber una moda o dos modas o más de dos modas. Cuando solo hay una moda, que es el valor que más se repite, se denomina unimodal. Pero si hay más de 3 datos que tienen el mismo valor, no hay una moda, ¿ya? Eso sería sin moda. Siempre tiene que haber un dato que sea más repetido. Como hay más de una moda, puede ser bimodal, y esa se la denomina como distribución bimodal. Esto es más fácil de comprender porque simplemente si tengo igual un ejercicio donde tenga 8 pacientes, 8 edades de 8 pacientes que van desde 20 a 20 años, solamente veo cuál es el que más se repite. Y en mi caso se repite 20 años. Entonces, en mi interpretación coloco que la moda es 20 años y que es una distribución unimodal. Nada más, eso es simple. Lo mismo en este otro ejemplo. O lo hago de esta manera en sentido horizontal, o lo hago en columnas. Coloco en la primera columna las edades y en la segunda la frecuencia de esas edades. Y veo cuál es el dato que más se repite. En mi caso hay 2 datos, 26 años y 28. Entonces coloco que es una distribución bimodal y las modas son 26 años y 28 años. Y ya. Cuando quiero averiguar la moda de una distribución agrupada, igual hay una fórmula, ¿ya? Pero hay una serie de pasos. Lo primero que se tiene que hacer es que en este conjunto de datos agrupados, debo ver en qué intervalo se encuentra el valor más frecuente. Y una vez que determine esto, voy a aplicar esta fórmula. ¿Ya? La fórmula que es de la siguiente manera. Moda es representado con M mayúscula y O minúscula, que es igual al límite inferior más la diferencia entre la frecuencia del intervalo más frecuente y la frecuencia anterior a ese intervalo, por la amplitud, dividido entre la diferencia de la frecuencia del intervalo más frecuente y la frecuencia anterior a este, más la diferencia de la frecuencia del intervalo más frecuente y la frecuencia posterior a esta. Y por eso tengo el siguiente ejemplo. Si son datos agrupados, están en intervalos los datos, ¿ya? Y aquí, en la siguiente columna, se encuentra la frecuencia de esos datos según cada intervalo. Para buscar la moda, como dice la regla, tengo que buscar en qué intervalo se encontrarán más valores. Y en el intervalo de 30 a 34 años es el intervalo que más valores presenta, 28 valores. Y una vez que hago eso, lo que hago es aplicar la fórmula. El límite inferior de este intervalo es 30, más la diferencia entre el número de datos del intervalo en el cual hay más, menos el anterior, 28 menos 23, por la amplitud, que es 5, la amplitud del intervalo que va desde 30 a 34, dividido entre la misma diferencia del intervalo en el cual hay más valor, menos el anterior, 28 menos 23, más la diferencia entre el intervalo que hay más valores, 28, y el posterior, o sea, la siguiente fila, menos 12. Y al aplicar con la calculadora las sumas y las restas de esta fórmula, voy a obtener lo siguiente, que la moda es 31.19 años. Un tip para saber si están haciendo bien el ejercicio es determinar,
es cerciorarse, más bien dicho, que este valor 31.19 años esté en el rango de del intervalo. O sea, que la moda no sea más de 34 en mi caso, o menos de 30. Como 31.19 está dentro de este intervalo, entonces eso quiere decir que he hecho bien el ejercicio. Y para interpretar las respuestas, solo coloco que es una distribución de tipo unimodal, que la moda es 31 años. Y ya. Eso sería todo, compañeros. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Antes, pero de que hagan sus dudas o preguntas, como se habrán dado cuenta, al hacer de manera manual los ejercicios es un poquito más tedioso. No complicado porque ya están las fórmulas, pero es un poquito más tedioso. Es por eso que para evitarse todo ese tipo para ahorrar tiempo, se utilizan programas como SPSS, en los cuales se introducen directamente los valores de las variables, los datos, y te saca directamente el promedio, la media, promedio o media aritmética, la mediana o la moda. Entonces es más fácil. ¿Ya? Por eso yo les voy a enviar el link del video que les va a ayudar a que se puedan descargar SPSS. Y de esa manera van a ver que es más fácil. ¿Tienen hasta aquí dudas, compañeros? Sí, esto, no, usted nos envió un libro más incluso, ¿no? Antes incluso de que pasara. Creo que está, ¿verdad? Esto de todo lo que estamos avanzando hoy. Sí, pueden encontrarlo en ese mismo libro, que está mejor todavía, o también en el libro del doctor Pando, en el libro también del doctor Gómez Sánchez, en la parte que habla de medidas de tendencia central, en el libro también del doctor Hugo de la Quintana, igual pueden encontrarlo. Está bien, gracias. Y además, ¿puede enviarnos como la anterior clase, las diapositivas de las dos, tanto de las variables como de esto? Sí, Auxi, por favor. No, chicos, nada, mentira, sí les voy a enviar, no se preocupen. Gracias. Gracias, Axi. Gracias, Auxi. Gracias, Oxy. Ya, chicos. Entonces, ya hemos terminado por ahora. Esta vez nos hemos extendido demasiado porque he tomado lista. La próxima vez va a ser más rápido porque vamos a avanzar el tema de medidas de dispersión y va a ser bastante teórico. Entonces, lo que yo les sugiero es que antes de la clase descansen, se relajen y traten de aprender lo más que puedan, pero después sigan repasando igual lo mismo. Pero igual van a ver que el tema de medidas de posición y dispersión se las puede también sacar por SPSS. Así que yo les voy a enviar el video para que vayan descargando de acuerdo al tipo de computadora que tengan. Ya lo tengan listo porque igual vamos a tener una práctica para eso. Y les voy a enviar igual las diapositivas que les he mostrado, les he presentado hoy. Y también quiero terminar de aclarar una situación. No sé si ahorita está su representante aquí. No me acuerdo bien cuál es su nombre. Sí, Axi, aquí estoy. Araceli. Qué bueno que estés. Ya, chicos, antes de finalizar, porque eso sería todo, quiero aclararles una situación. Yo estoy ahorita con 3 grupos en salud pública, 2, ya de un número de casi 36 personas. Y normalmente recibo mensajes en un promedio de 16 por día, ¿ya? Y esa cantidad es demasiado para que yo pueda contestarles a todos mis grupos al mismo tiempo. Es por eso que he decidido que cualquier duda que ustedes tengan, lo hagan por sus grupos de WhatsApp. De esa manera yo voy a poderles responder en el horario de 8 a 10 de la noche.
rápidamente, o sea, no voy a tardar demasiado. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que me preguntan, pero en relación a su práctica, o sea, al trabajo que tienen que hacerlo ustedes. Por ejemplo, yo les puedo decir qué tipo de instrumento es de cada uno, pero eso no sería muy útil para ustedes. ¿Por qué? Porque se trata de que ustedes busquen, investiguen y de esa manera hagan su práctica. Por eso que para evitar gran cantidad de mensajes, todos los van a poder escribir, todos ustedes van a poder escribirlos en su grupo de WhatsApp, ¿ya? Y si hay una decisión que tengan que tomar como grupo, me pueden decir o comunicar a través de su representante, ¿ya, chicos? Eso quería aclararles y no está de más por si acaso, porque las prácticas, si bien puede generar un poco de dudas, el hecho de ver la tipología, cómo hay que hacer el ensayo, qué partes tiene el ensayo, eso es ya de ustedes. Ustedes tienen que investigar, porque si no, yo se los estaría haciendo la práctica y eso no está bien, porque al final ustedes tienen que aprender, ¿ya? Es por eso que cualquier mensaje que tengan lo van a hacer mediante su grupo de WhatsApp y a través también de su representante me comunican sus decisiones como grupo en cuanto al horario o en cuanto a la parte administrativa de las prácticas. Si no saben en qué formato o si hay que hacer a mano o a computadora, eso sí. Pero ya si es propiamente de la práctica, eso ya no tengo que hacerlo yo, sino que ustedes con su criterio, con lo que investiguen, con lo que busquen, tienen que hacer sus propias prácticas. ¿Ya, chicos? ¿Estamos? Está bien, Oxy. Sí, Oxy, está bien. Está bien, Oxy. Muchas gracias entonces. Perdón, ¿qué página me dijo? No qué página, sino más o menos en el libro del doctor Gómez Sánchez, ¿en dónde se encontraba esto? De las variables. A ver, ahorita no tengo el libro del doctor, pero si me das unos 20 segundos, te puedo decir en qué parte está. Ya, dame unos 20 segundos. Ya, a ver, no he encontrado como tal, pero si quieres, bueno, sería bueno que vayas al índice y a la parte donde dice la unidad 17, conceptos y definiciones de términos claves en la estadística. Ahí vas a encontrar la primera parte de las variables, por ejemplo, de qué es categoría, dato, todas esas cosas, las escalas nominales, y creo que está después de muestreo. A ver, eso voy a revisar ahorita. Ya, sí. Si tienes el libro de la nueva edición del doctor, está en la página 239, ¿ya? Pero si no tienes esa nueva edición, que creo que es la 4ª edición, solo vas al tema de presentación de resultados estadísticos, que es la unidad 21, y vas a encontrar ahí vas a encontrar, después del subtítulo de diagrama de Tukey, vas a encontrar ahí qué es mediana, qué es varianza, qué es moda, ahí vas a encontrar. Sí, ya lo anoté. Muchas gracias. Ya, de nada, mira.
Bien, chicos, espero que hayan comprendido lo mejor que han podido, porque yo sé que esto es con práctica, ¿ya, chicos? Es decir, hay que practicar manualmente gran cantidad de ejercicios, pero lo importante es que ustedes sepan qué es media, mediana, moda, ¿ya? Ya, a ver, tengo a su compañera que me está preguntando que de acuerdo a la práctica que dé un ejemplo de lo que es matriz. Ya. El doctor les ha dicho que hagan primero la operacionalización de variables y en la última parte les dijo que hagan la matriz. Y la matriz se refiere a dos cosas. Por un lado, la variable y por otro lado, la tabulación. O sea, esto van a avanzar más que nada en demografía. Si tienen algún libro de demografía, vayan a buscar la parte de tasas, proporción, razón, ¿ya? Si tienen algún libro de demografía. ¿Por qué? Porque en la matriz tienen que colocar todas sus variables y al momento de tabular hay que colocar cómo estaría tabulado en razón de el género o sexo. Por ejemplo, normalmente se tabula en porcentaje o en razón de masculinidad. Y para esto yo les recomendaría que busquen cualquier libro de demografía en los cuales diga qué es tasa, qué es razón, qué es índice, qué es proporción, todo aquello les van a, o sea, en cualquier libro de demografía va a estar escrito, ¿ya? Pero cuando revisen esta parte, les van a dar algunos ejemplos. Hay ejemplos de proporción, de índice, de tasa, que dice proporción es edad, o peso se puede hacer en índice, o estatura, puede haber índice de talla, peso, sí. O sea, lo que yo les aconsejo es que como esta es su tarea de ustedes, busquen en el internet o en cualquier libro que tengan de demografía el tema de tasa, proporción, índice y razón. Y una vez que sepan qué significa cada cosa, ya se van a dar cuenta, de acuerdo al instrumento que tienen, qué variable corresponde a qué, ¿ya? Pero es lo que yo les aconsejo. Yo tengo, por ejemplo, el libro del doctor Pando de demografía, que es muy bueno. Que si puedo escanearlo, les puedo enviar, si están de acuerdo. Sí, por favor, Auxi. Por favor, Auxi. Ya, les voy a enviar entonces escaneado ya. O yo creo que hoy en la noche. Ya, chicos, yo creo que hoy en la noche, eso, el video y qué más me estoy olvidando, mis presentaciones, ¿ya? Esas 3 cosas les voy a enviar. Gracias, Auxi. Gracias, Auxi. Ya, muchachos, espero que les haya servido y que sigan practicando, sigan repasando. Igual sus otras materias son importantes, ¿ya? Pero esta parte es importante porque cuando hagan su trabajo de investigación se van a dar cuenta qué son las variables que tienen que utilizar o estudiar, para qué sirve el promedio, la mediana o la moda, ¿ya? Eso es lo que les va a ayudar más que nada cuando hagan su trabajo de investigación, ¿ya? Por eso es importante. Así que gracias, chicos, por estar. Ahorita somos 29 y éramos 33, pero supongo que los demás tenían que irse. Así que, nada, chicos, eso sería todo. Nos vemos, se van a cuidar. Gracias, Auxi. Hasta luego. Gracias, Auxi. Hasta luego. Gracias. Gracias, Roxy. Hasta luego, chicos. Se cuidan.